Buenos días a los que van ingresando. Bueno, agradecemos a todas las personas que se han inscrito y que se están conectando, a todas las personas que nos están acompañando desde Estados Unidos, desde El Salvador, desde México, desde Nicaragua, Costa Rica, desde Colombia, Argentina, Panamá, Guatemala, España, Venezuela, Brasil. Bueno, esta vez tenemos a alguien de las Islas Vírgenes. Entonces, pues bienvenidos a todos y a todas. Eh, bueno, mientras las personas se van conectando. Agradecerles entonces en nombre de la Junta Directiva de ICG el conectarse a este espacio dedicado para socios, para clientes, para prospectos y para también las personas de ICG International Consulting Group acerca de compliance, su importancia para las personas jurídicas. Un webinar que vamos a tener con el licenciado Armando Medina, abogado especialista en Derecho Procesal Penal. Ya vamos a hablar un poco más acerca de él, pero es un espacio en el cual esperamos que ustedes puedan aprovecharlo, hacer sus preguntas, y para eso les quiero contar un poco las reglas del juego, entre comillas. La idea es que apaguen sus micrófonos, apaguen sus cámaras, salvo que deseen intervenir. Para eso, pues agradecemos que en el chat nos escriban y les daremos paso para que puedan hacer sus preguntas directamente. La idea es que estas preguntas queden hechas al final del espacio, es decir, primero el licenciado dará toda su exposición y al final pues hablaremos el espacio, entonces pueden ir dejando sus preguntas también en el chat. Y bueno, este espacio está siendo grabado, por lo cual quien no desee es que aparezca, digamos, su imagen, entonces le recomendamos que apague su cámara adicionalmente. Y el video pues lo compartiremos al finalizar nuestro webinar a través de correo electrónico y de nuestras redes sociales. Pueden seguirnos, quienes nos conocen o nos visitan más bien por primera vez, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en LinkedIn, en ICG International Consulting Group y en nuestro sitio web icg-business.com. Entonces, sin más preámbulos, le doy paso a la licenciada Lice Fabiola Martínez, quien dará unas pequeñas palabras de apertura a nombre de la Junta Directiva de ICG. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Desde aquí, desde la Ciudad de México, pues les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Junta Directiva, tanto del licenciado Ramiro Cervantes Urbán como de María Mondeja. Pues estamos muy complacidos de que nos acompañen esta mañana y por supuesto que escuchen esta importantísima charla en el tema de compliance, el cual es un tema muy extenso para temas de cumplimiento al interior de las empresas, el manejo ético, los códigos de conducta para las empresas y en el cumplimiento de las diferentes legislaciones a las que regulan a las sociedades mercantiles y que pues es un tema aplicable para todo el continente y bueno, y para los que están en otros países o en otros continentes, pues también es un tema totalmente de actualidad por el tema de la correlación entre empresas y las holdings y todas sus estructuras que vienen acompañando a las grandes corporaciones. Entonces, sin más preámbulo, pues damos apertura para que nuestros conferencistas de esta mañana inicien su charla. Por favor, adelante. Armando y Carlos, adelante, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Rubio, saludos desde Panamá, este pequeño país que es un gran país, un país condenado al éxito con una posición geográfica envidiable, una zona bancaria, financiera, societaria de rigor, un país con 2 océanos donde uno se puede transportar de vía terrestre en una sola hora de un océano al otro, una proyección para los próximos años de crecimiento económico realmente muy, muy positiva y una serie de bendiciones que Dios nos ha dado, que lamentablemente tenemos mucho calor y llueve 9 meses al año, pero bueno, eso se arregla con aire acondicionado y con un paraguas. Recientemente nuestro país ha hecho una serie de cambios legislativos positivos con el fin de invertir en Panamá, como son las multimodales, las zonas francas, las asociaciones público-privadas, la ley de agroparques y otras más.
Así que bienvenidos y estamos a sus órdenes para los que requieran. Quiero agradecer a International Consulting Group, una red de asesores legales y financieros de renombre, donde hay mucho talento. Ya estamos participando en 23 países, por darnos la oportunidad de que Eterio Armando Medina, de la firma Patton, Moreno y Asbat, les pueda hablar sobre el compliance el día de hoy. Patton, Moreno y Asbat es una firma que este año está cumpliendo los 40 años. Tenemos presencia en Bahamas, en Londres, Anguila, Islas Vírgenes y por supuesto la República de Panamá. Así que agradecido a todos sus miembros, un saludo a su junta directiva y a todos mis parabienes para el futuro de esta gran organización que, repito, ya estamos en 23 países. Es un placer presentarles al amigo y colega Eterio Armando Medina, como les dije, abogado de Patton, Moreno y Asbat. Él es una persona con una mente privilegiada, un abogado con una responsabilidad ética de los más altos estándares. Fue director del sistema penitenciario panameño, ex juez penal, un especialista en derecho procesal penal, derecho laboral, derecho corporativo y de medios alternos de resolución de conflictos. A su vez, el tema que va a hablar hoy es sobre el compliance y su importancia para las personas jurídicas, precisamente para lograr que lo ilícito, el blanqueo de capitales y todos los demás, no entren en los negocios lícitos que les acabo de mencionar y que es de importancia no solo para Panamá, sino para el mundo. Así que agradecido con ustedes nuevamente y espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por la presentación. Gracias a ICG por la oportunidad de poder dirigirnos en este webinar al público y poder entonces compartir en este espacio un poco con hablando acerca del tema de lo que es el compliance y su importancia para las personas jurídicas. Tema este que, como bien mencionaste, es un tema que nos obliga a establecer ese manejo ético y esos códigos de conducta que son el fundamento de toda empresa y toda compañía para poder cumplir con los estándares tanto nacionales en materia de legislación e internacionales en materia de exigencia de los organismos que regulan la actividad económica y financiera a fin de poder evitar que nuestros clientes y que nuestras compañías sean utilizadas para esos tipos de fondos o blanquear esos fondos, que realmente lo que va a causar es un perjuicio tanto para la empresa como para los clientes y como para el país en sí. Ahora bien, hablando un poco de lo que es el compliance, podemos definir el compliance como esa función específica que permite a las empresas, a través de procedimientos adecuados, el establecimiento de políticas de actuación en determinadas materias. ¿Para qué o por qué tenemos que cumplir con este cumplimiento normativo, valga la redundancia? Y es para detectar y gestionar esos riesgos de incumplimiento de las obligaciones, tanto internas como externas, para mitigar o para contrarrestar los efectos de esos riesgos en nuestras empresas y en nuestros clientes. Es decir, los riesgos del incumplimiento normativo vienen a traer sanciones y por ende esas sanciones se traducen en pérdidas que derivan de esos incumplimientos. Estos procedimientos que deben ser adecuados deben ser cumplidos de conformidad con lo que establece la normativa interna de cada país, adecuada a los estándares internacionales que están impulsados por organismos a los que establecen o regulan ese cumplimiento normativo de la talla, por ejemplo, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es una organización fundada en 1961
que está compuesta por 38 países miembros. El último país que se incorporó fue Costa Rica, y que su misión es promover esas políticas que mejoran el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Esta ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para compartir esas experiencias y buscar esas soluciones a los problemas comunes, tales como, por ejemplo, entender qué es lo que conduce al cambio económico, social y ambiental, medir la productividad y los flujos globales del comercio e inversión, analizar y comparar los datos para realizar pronósticos y tendencias y, por ende, fijar los estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas. Son estos estándares internacionales los que vienen a marcar las adecuaciones normativas de cada país para poder cumplir con los mismos y evitar el tema de las sanciones que, por ejemplo, establecen estos tipos de organismos. Vemos que el 1 de julio se ha firmado por más de 130 países la estandarización de la fiscalización a multinacionales en un 15%. Eso pues es parte de las políticas que establece la OCDE para poder garantizar más transparencia en el manejo de los recursos, sobre todo económicos. Otro de los grupos que viene a establecer cierto tipo de políticas son los grupos de unidades de inteligencia financiera o grupos Egmont. Estos que representan 24 países, 8 organizaciones internacionales que se reunieron en Bélgica para poder entonces establecer o agrupar estas organizaciones especializadas en la lucha contra el lavado de dinero, conocidos entonces como Disclosure Receiving Agencies, que correspondían a las actuales unidades de inteligencia financiera del mundo. Estas, por supuesto que también fijan normas que debemos cumplir para poder, o para evitar, mejor dicho, caer en estas redes que afectan nuestro negocio y que afectan, por supuesto, la imagen de cada empresa o de cada persona jurídica que utilicemos, en el caso de las firmas de abogados, los clientes que representamos. El Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido como GAFI, es un ente que es intergubernamental, establecido en 1989, que también busca combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y de armas de destrucción masiva. Y básicamente es este el objetivo de el compliance o del cumplimiento normativo, que es establecer controles internos, establecer ese manejo ético, establecer ese código de conducta para evitar caer en estos delitos y que, como veremos más adelante, agregan también lo que es la corrupción en materia pública o privada. Pero, ¿cuáles son los objetivos del GAFI o del Grupo de Acción Financiera? Básicamente, los objetivos del Grupo de Acción Financiera Internacional es que los países adapten su marco legal y normativo a estándares internacionales. Este primer objetivo es el fundamento de que cada país adecúe sus legislaciones en materia de debida diligencia, en materia de reporte, en materia de mantener actualizados los datos de cada cliente. Para las empresas es el cumplimiento de cierto tipo normativo que viene a blindar a la empresa frente a los brazos de la delincuencia organizada en materia de, como ya dijimos, lavado de activos o de financiamiento del terrorismo o de armas de destrucción masiva. Entendamos que cada país tiene la obligación de poder generar las normas que tanto la GAFI como OCDE señalan para hacer así esto acorde a estos estándares y tratar de identificar los riesgos y las políticas para mitigarlos, que es otro de los objetivos que tiene el Grupo de Acción Financiera Internacional. Esos riesgos y ese desarrollo de políticas que viene a establecer ese control interno, esos pasos
que más adelante definiremos para poder, como quien dice, tener la certeza y la seguridad de que nuestra empresa y nuestros clientes como firmas de abogados están con un negocio lícito y por lo tanto no entran en esa matriz de riesgo que puede ocasionar sanciones, como ya dijimos. Otro de los objetivos del Grupo de Acción Financiera Internacional es que se empleen medidas preventivas para el sector financiero y no financiero. Y es ahí en donde buscamos esa actualización constante de los datos, tanto nuestros como empresas, como de nuestros clientes, para evitar que los tentáculos de las actividades ilícitas penetren en nuestro mercado. Eso nos va a dar a nosotros gran parte un prestigio también de saber de que nuestros clientes, nuestro negocio y nuestra política está protegida y estamos cumpliendo con las normas específicas de lo que es estos organismos internacionales. El siguiente objetivo que tiene Gafi es que se empleen medidas que exista disponibilidad de la información de la titularidad de beneficio de las personas y las estructuras jurídicas. ¿A través de qué? Del beneficiario final. En las sociedades anónimas y en las fundaciones de interés privado, en las sociedades sin fines de lucro, lo que buscamos es identificar realmente quién es el beneficiario final de esta empresa o de estas empresas para poder, como quien dice, mantener a disposición de las autoridades el expediente, en caso de que así lo requieran, para garantizar que los negocios y que la estructura jurídica sea utilizada para negocios lícitos y no contravengan las disposiciones penales establecidas en cada país y por ende que responden a esos estándares internacionales que han sido fijados a través de estos organismos. Y por último, que se brinde cooperación internacional mutua. Este conocimiento, esta información que debe estar disponible en todo momento para las empresas y para los organismos de control o de supervisión, es lo que va a garantizar que a nivel regional se trabaje o se luche contra la delincuencia organizada que pretende penetrar en dichas empresas y por ende en el mercado comercial, que afectaría igualmente a las firmas de abogados, que son las personas que en este caso somos los agentes residentes de esas empresas y que somos los responsables de velar por mantener la información actualizada. Otro de los organismos que se encuentra entonces es el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana. El GAFILAT, que agrupa en este momento a 17 países de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, que combaten el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a través de la mejora continua de esas políticas nacionales contra ambos temas y la profundización de distintos mecanismos de cooperación entre sus miembros. Por ejemplo, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha establecido unos estándares también en materia de cooperación en temas de delincuencia organizada para poder identificar a través de organismos regionales las acciones correspondientes para luchar contra este flagelo que afecta a nuestra economía y que por ende nos lleva a definir o nos lleva a caer en ese tema de riesgos si realmente no se cumple o no se establece una lucha de manera adecuada. Esta organización se formó formalmente el 8 de diciembre del 2000 en Cartagena de Indias, en Colombia, teniendo a Uruguay, a Chile, a Colombia, a Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay como miembros fundadores en el año 2000. México se une en el año 2006 y Panamá se une en el año 2010. Y por último, pues los acuerdos de Basilea, que son el acuerdo de Basilea 1, 2 y 3, que fijan estos estándares internacionales de gestión bancaria y que los bancos los acogen como normas referentes para poder tener un manejo adecuado
de su clientela. Y por ende, las firmas de abogados y todas las empresas debemos tratar de cumplir con este tema de los acuerdos de Basilea para poder garantizar que las operaciones que lleven a cabo nuestros clientes y las empresas per se se den dentro del rango de los parámetros permitidos. Pero ahora bien, todo este tema del compliance tiene un enfoque basado en riesgos. ¿En qué tipo de riesgos o qué nos permite a nosotros un enfoque basado en riesgos? En primer lugar, un enfoque basado en riesgos nos permite identificar los riesgos. ¿Qué riesgos? Prevenir, detectar y minimizar las probabilidades del uso indebido de nuestros servicios legales mediante el uso de controles y procedimientos internos. Código de ética, el código de conducta, el manejo ético de la empresa, nos van a permitir, como empresas legales o como empresas jurídicas, brindar una calidad de servicios que prevenga, detecte y minimice las probabilidades de que nuestra estructura sea utilizada para cometer actividades ilícitas. Pero, ¿a qué riesgos nos referimos? Nos referimos a diversos riesgos de diferentes puntos de vista. En primer lugar, a riesgos legales. Estos riesgos legales son procesos y procedimientos civiles y o penales a los que nos enfrentamos por no cumplir con la normativa establecida. Normativa que está adecuada a los estándares internacionales y que, por ejemplo, en materia de blanqueo de capitales, puede alcanzar hasta los 15 años de sanción a una persona natural y las personas jurídicas que también son sujetos de sanción penal hoy en día. Riesgos de no cumplimiento. Entonces es la parte administrativa, es decir, las sanciones, las multas, los llamados de atención que nos hacen los organismos de supervisión internos de cada país y que son los regentes de la aplicación de estas políticas para garantizar el cumplimiento de las normativas tanto nacional y su reporte a los estándares internacionales o los organismos internacionales. Sanciones, multas y llamados de atención que pueden traer el siguiente tipo de riesgo, que son los riesgos reputacionales. Una mala imagen, una pérdida de confianza, un desmejoramiento del servicio, del nombre que tiene una empresa que esté vinculada a un no cumplimiento y que haya sido sometida a unas sanciones en el ámbito administrativo y por ende un procedimiento penal, lo que va a representar es una mala reputación para las personas jurídicas o para la empresa legal. Esto tiene que evitarse sencillamente cumpliendo esos procesos, cumpliendo esos procedimientos que, aunque muchas veces parezcan engorrosos, lo que va a representar es ese tipo de reputación, ese salvaguardar su nombre, salvaguardar su imagen y garantizar que generalmente el espacio que se brinda, la oportunidad que se presenta para que se cumpla con la normativa y los procedimientos se cumplan de manera adecuada. Otro riesgo es la no prevención, que va a permitir entonces la entrada de actividades delincuenciales, tanto a tu organización como a las firmas de abogados, por ser responsable del regente de custodiar la información de cada cliente. Eso arroja un riesgo que se llama el contagio y que lleva hacia contaminar la empresa, contaminar la firma, contaminar tu negocio, instituciones jurídicas de terceros, por no haber llevado adecuadamente ni diligenciadamente el tema del cumplimiento normativo. Ante estos riesgos, tenemos entonces unas líneas de defensa. Tenemos 3 líneas de defensa. La primera línea de defensa es la gestión del negocio, es la propietaria de todos los riesgos. Es decir, el negocio toma decisiones de riesgo. ¿Al qué? Optimizando el riesgo versus la rentabilidad.
Si yo necesito garantizar mi rentabilidad, yo debo disminuir entonces mi riesgo. Como negocio, gestionamos los riesgos a diario. Es decir, estamos diariamente enfrentando la posibilidad de que esos riesgos entren, contaminen, nos cause más reputación, nos cause una sanción. Por tal razón, el negocio debe mitigar los riesgos cuando es necesario. Como segunda línea de defensa, tenemos las funciones de riesgo y compliance. Asegura un marco consistente de riesgos y controles. Esto quiere decir que cada empresa debe desarrollar un marco integral de riesgos y controles y unas políticas generales de cumplimiento, que básicamente están contenidas con ese manejo ético del negocio, esos códigos de conducta que deben imperar y funciones como el KYC, que vamos a ver en un segundo, o la debida diligencia. Debemos establecer metodologías para medir y evaluar los riesgos y monitorizar el cumplimiento de las políticas. Muchas veces, tanto para nosotros como firmas de abogados, como para las empresas que son nuestros clientes, cumplir con la política de cumplimiento normativo o de compliance, como ya señalé, puede parecer engorroso por la cantidad de papeles, por la cantidad de información que tenemos que tener disponible. Pero señores, si cumplimos precisamente con este cumplimiento o con estas exigencias, nuestros riesgos disminuyen. Entonces, lo que debemos hacer es establecer esa metodología para medirlo a través de matriz de riesgo, que en un momento también vamos a tocar. Se debe efectuar un seguimiento de las exposiciones de riesgo con respecto a los límites de tolerancia y proponer el límite de riesgo que como empresa te vas a permitir. Es decir, tú estableces un seguimiento de las situaciones de riesgo que puedes tolerar o que puedes mejorar. Y asimismo estableces los límites a los cuales te vas a ver enmarcado tu margen para poder entonces de esta manera afrontar los riesgos que puedes traer. Desarrollar y operar con una adecuada estructura de riesgo y controles, incluyendo la agregación de riesgos y el reporting. Esto es el seguimiento adecuado a tus clientes. Mantener esa información actualizada. Tú como empresa también, o como persona jurídica, debes cumplir, debes actualizar permanentemente. Hicimos un cambio de acreedores, entonces, un cambio de accionistas, entonces reportarlo tanto a tu agente residente como actualizarlo en tu base de datos, para que esa información esté disponible para los organismos de supervisión. Como tercera línea de defensa tenemos entonces la auditoría. Es importante contar con una auditoría que proporcione una supervisión y que sea una evaluación independiente. La auditoría te va a evaluar la efectividad de tu marco de riesgo y compliance. Va a identificar los riesgos, las funciones y va a plantearte de qué manera tú puedes mejorar tus controles para lograr una mayor efectividad en el control de esos riesgos. Recordemos que la asunción y el control de riesgos forma parte integrante del negocio, lo que viene a demostrar, o lo que viene a mantener presente esa obligatoriedad de cumplir con la normativa, como ya señalamos, tanto penal y administrativa. Ahora bien, los organismos de supervisión son las entidades de carácter estatal que tienen por fin realizar esa inspección, esa vigilancia, ese control del sistema financiero y de los sujetos no financieros para garantizar la transparencia de las operaciones y la confianza del público tanto en las entidades financieras como en los sujetos no financieros. En Panamá ahora tenemos una superintendencia de sujetos no financieros y no regulados, que dentro de los cuales se incluyen las firmas de abogados,
que tenemos que cumplir con toda esa matriz de riesgo y todo ese tema de compliance para garantizar que las operaciones de nuestros clientes respondan a las exigencias internacionales. Dentro de la región latinoamericana, estos son algunos de los organismos de supervisión regional que tenemos, por ejemplo, en Argentina la Comisión Nacional de Valores, en México la Comisión Nacional de Banca y de Valores, en Panamá la Unidad de Análisis Financiero, entre otros países que tienen cada uno su organismo de supervisión regional, y que lo que vienen a evaluar estos organismos de supervisión regional son básicamente los riesgos organizacionales. A ver, por riesgos organizacionales entendemos entonces esas probabilidad de ocurrencia de un evento adverso y sus consecuencias. Esto de conformidad con lo que establece la Organización Internacional para la Estandarización, conocida como ISO. Los riesgos organizacionales pueden ser de cualquier naturaleza, alcance y origen. Pero en el tema del compliance nos vamos a situar en el contexto de riesgos corporativos de cara a contrarrestar, de cara a combatir y prevenir esos eventos relacionados con el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y, como ya señalé anteriormente, la corrupción corporativa, entre otros. Como vemos, son estos riesgos organizacionales enfocados en el contexto de riesgos corporativos los que responden de manera directa a las exigencias de la OCDE, del GAFI, de GAFILAT, que son los que fijan los estándares internacionales. Pero bien, ¿qué entendemos por lavado de activos? Lavado de activos es el proceso mediante el cual las organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados con sus actividades ilícitas. Por su parte, el financiamiento del terrorismo es cualquier forma de acción económica, ayuda física o material, esa mediación que proporciona apoyo financiero o logístico a las actividades de elementos o grupos terroristas. Recordemos que el terrorismo es un conjunto de acciones planeadas metódicamente para infundir terror y lograr objetivos desde el punto de vista político. Entonces, ellos requieren un financiamiento y lo que se busca a través del compliance es evitar que nuestras empresas o nuestros clientes, en el caso de firmas de abogados, sean utilizadas para financiar estas acciones que, como sabemos, son de peligro para el mundo entero y un delito de peligro, lo que implica que no tiene una víctima determinada, sino que todos podemos ser víctimas de terrorismo en un momento determinado. El financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva es ese apoyo financiero orientado a comercializar, vender o entregar armas capaces de eliminar a un número muy elevado de personas de manera indiscriminada y causar grandes daños económicos y medioambientales. Se consideran armas de destrucción masiva, las nucleares, las biológicas, las químicas, y lo que buscamos es como, así evitamos financiar el terrorismo, también evitamos que nuestros clientes o nuestras empresas sean utilizadas como canales para financiar esas armas de destrucción masiva. Recordemos que la diferencia entre el financiamiento de armas de destrucción masiva y el financiamiento del terrorismo con el lavado de capitales o el lavado de activos es que el lavado de activos son fondos ilícitos. Pero para financiar al terrorismo o a la proliferación de armas de destrucción masiva, podemos utilizar fondos lícitos que son utilizados, para la redundancia, para financiar actividades ilícitas. Y por último, el tema de la corrupción público y privado. La corrupción pública y privada se refiere a ese manejo ilegal de fondos o políticas que suelen generar beneficios a grupos pequeños de personas, de empresas, a costa de otros. Dentro de esto podemos incluir el fraude, la evasión fiscal, la fuga de capitales, entre muchas otras figuras, y que viene a repercutir o a tener su repercusión en la afectación, sobre todo de obras en el servicio público.
El delito de corrupción es un delito que marca, que mancha, o sea, que evita que se construyan hospitales, que se construyan escuelas, que se construyan carreteras, se traduce en una merma de calidad de vida para la población. Ahora bien, ¿por qué prevenir estos riesgos? Por dos razones fundamentales. Primero, para evitar que nuestros productos o servicios sean utilizados de forma indebida y por lo tanto relacionados directa o indirectamente en actividades ilícitas, trayendo consigo riesgo de contaminación, mala reputación, riesgo de sanciones administrativas y riesgo de procesos penales o civiles. Y para lograr o para evitar que nuestros clientes o nuestra misma empresa nos oculte información de personas, de bienes, de derechos, así como el origen y la relación entre ellos que pudieran involucrar actos considerados como delictivos. Entonces, es importante prevenir estos riesgos porque, como ya señalamos, estos riesgos pueden contaminar nuestra empresa, pueden causar mala reputación y podemos ser sujetos de ese tipo de procesos penales y civiles y por ende las sanciones administrativas respectivas que inclusive nos pueden causar hasta el cierre o la pérdida del negocio. Pero, ¿qué son las señales de alerta o a qué señales de alerta tenemos nosotros que estar pendientes, que nos puede indicar que estamos frente a un cierto tipo de riesgo? Las señales de alerta son aquellos comportamientos de clientes que nos podrían conducir a detectar una operación sospechosa. ¿De qué? De lavado de activos, de financiamiento del terrorismo, o de proliferación de armas o de destrucción masiva, y por ende de corrupción pública o privada. Entonces, estas operaciones sospechosas son importantes porque nos muestran los comportamientos particulares de los clientes y las situaciones atípicas que presentan las operaciones y que pueden encubrir operaciones de lavado de activos. Debemos tomar en cuenta que no todas las operaciones sospechosas son ilegales, porque tenemos operaciones que son inusuales, que luego de un análisis cuidadoso y profundo demuestran la licitud de la transacción y por ende una actividad legítima de nuestro cliente e incluso de nuestra propia empresa. ¿Cómo podemos identificar esas señales de alerta? Las señales de alerta se relacionan generalmente con el comportamiento del cliente. En primer lugar, un cliente que rehúsa o evita entregar información actual o histórica relacionada sobre todo con su actividad económica, sus creencias, su capacidad financiera, al momento de realizar una operación es un cliente sospechoso. Si tú no, el que nada debe, nada teme. Es decir, tú tienes que brindarle a la institución que te requiere tu información, la información que te pide, para poder evitar convertirte en una señal de alerta. Otro aspecto que nos debe encender las alarmas son los clientes catalogados como persona expuesta políticamente, los denominados PEP. ¿Por qué? Porque ellos pueden tratar de evitar el adecuado y completo diligenciamiento, o sea, la debida diligencia de los documentos de apertura o no justifica adecuadamente el origen del dinero con el que se le vincula. Por ejemplo, aquí en Panamá la duración de PEP es 2 años, algunas instituciones la extienden un poco más, pero siempre es bueno conocer o hacerle un estudio de riesgo un poco más profundo a las personas que gozan de categoría PEP. Hay información pública sobre presunta relación del cliente con actividades de blanqueo de capitales, narcotráfico, terrorismo, corrupción gubernamental, fraude y otros delitos conexos. Entonces también enciende una señal de alarma. Sin ahondar en detalles, hay casos
que son de alto perfil, que son vinculados públicamente, bueno, y que involucra a cierto tipo de empresas, esas empresas, por el solo hecho de estar vinculadas públicamente a un proceso, y no digo que hayan obtenido una condena o un acuerdo de colaboración, sino que estar vinculadas públicamente a un proceso, te encienden tu alarma, son una señal de alerta para que ese análisis de riesgo sea un poco más profundo. Solicitantes de cuentas o relaciones comerciales que se encuentran incluidos en listas nacionales e internacionales sobre blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo, fugitivos, criminales, terroristas o buscados por las autoridades, definitivamente que es una señal de alerta cuyo análisis de riesgo debe ser súper profundo para establecer si realmente los necesitas como clientes o si lo que buscas es tratar de evitar esos riesgos, como ya señalamos. Y por último, los clientes que entregan documentación incompleta son unos clientes que encienden esas señales de alerta. ¿Pero qué podemos hacer? O sea, ¿cómo llegamos allá? Tenemos dentro de las herramientas una política que se llama política de conozca a su cliente. ¿En qué consiste? El principio de conozca a su cliente, usualmente abreviado en inglés como KYC, que es Know Your Client, constituye una medida esencial para evitar el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Recordemos que estamos enfocados en estas tres actividades ilícitas que son las que los organismos internacionales buscan evitar que las empresas y que por ende los clientes de una firma de abogados utilicen este mecanismo para incurrir en esas actividades ilícitas que son o que vienen casadas con los organismos criminales y la lucha regional contra la delincuencia organizada. El conocimiento del cliente no puede ser simplemente una obligación puntual, como decir ya de un formulario. Tampoco es una actividad pasiva en la cual la entidad solicita información y el cliente la suministra. No. Se trata de una labor dinámica y permanente. Esto es, en el tiempo en la cual usted solicita información, se asegura que está completa, se solicita documentación que la respalde cuando es conveniente, se verifican los datos y finalmente se determina si toda la información tiene sentido y es coherente. Esto nos va a garantizar que nuestro KYC está de manera completa, nos permite hacer un análisis de riesgo profundo y nos permite identificar si el cliente es viable o no es viable, o representa un riesgo o no representa un riesgo para nuestra firma de abogado o nuestra empresa. Depende de los servicios que estemos brindando. Esto va casado con lo que es la debida diligencia y que nuestra legislación la define como el conjunto de normas, de políticas, de procedimientos, de procesos y de gestiones que permitan un conocimiento razonable. Como acabo de decir, no es solamente pedir un formulario, ¿no? Es algo más profundo, es algo más completo. Ese conocimiento razonable ¿de qué? De los aspectos cualitativos y cuantitativos del cliente y del beneficiario final, con especial atención del perfil financiero y transaccional del cliente, el origen de su patrimonio y el seguimiento continuo de sus transacciones u operaciones cuando aplique. ¿Quién debe realizar la debida diligencia? Las empresas, las firmas de abogados, para garantizar esa actualización de la información de nuestros clientes para evitar que nuestro sistema, que nuestra estructura sea utilizada para incurrir en las actividades delictivas ya mencionadas. ¿Qué tipos de debida diligencia podemos hacer? Hay dos tipos de debida diligencia. La debida diligencia simplificada, que comprende un conjunto de normas, políticas, procedimientos, procesos y gestiones básicas definidas en la ley de cada país para prevenir los delitos antes mencionados. El lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de armas de destrucción masiva y la corrupción público-privada. Y la debida diligencia ampliada o reforzada,
que no es más que aquellos procedimientos más exigentes, es decir, más profundos, razonablemente diseñados para que el conocimiento del cliente se intensifique en función de los resultados de identificación, evaluación y diagnóstico de los riesgos que cada firma o cada empresa debe hacer. Para ir concluyendo el tema, estas análisis o estos evaluaciones y diagnósticos los hacemos a través de ¿qué? De una matriz de riesgo, que es una sencilla pero eficaz herramienta para identificar los riesgos más significativos inherentes a las actividades que desarrolla una organización y que son aplicables en cualquier tipo de escenario o proceso. Por lo tanto, es un instrumento válido para mejorar el control de riesgos y la seguridad corporativa. Por ejemplo, unos factores de riesgo que podemos identificar son el riesgo geográfico, que nos va a identificar las nacionalidades de los clientes, dónde lleva a cabo el negocio, y los países de riesgo GAFI, que son las famosas listas. Otro tipo de riesgo es el riesgo de cliente, si es un cliente políticamente expuesto, si es un cliente, a qué actividad económica se dedica a nuestro cliente. Y por ende a la estructura compleja que tenga el cliente y tratar de reportar entonces la información. Si el cliente omite la información, como ya dijimos, o el cliente presenta información que uno puede identificar o puede tratar de identificar como no cierta, entonces es un riesgo de evaluación del cliente. Y por ende, el riesgo del producto. Si es una fundación de interés privado, por ejemplo, cuyo beneficiario final sabemos que lo establece el reglamento. Entonces tenemos que pedirle una declaración al beneficiario final. O si es una fundación sin fines de lucro, porque ellas reciben donaciones. Debemos saber el producto de su patrimonio, de dónde viene, ¿no? ¿A través de qué? De una matriz de riesgo, como ya dije. Una matriz de riesgo que tenga indicadores, que tenga impacto. Si un indicador es bajo y su impacto es alto, su riesgo es de 300 puntos, por decirle un ejemplo. Un riesgo entre 100 y 200 es un riesgo bajo. Un riesgo entre 300 y 400 es un riesgo mediano, y a un riesgo que pase los 400 puntos, perdón, entonces es un riesgo alto. Recordemos, ya para concluir, que el sistema de control interno, entonces, se basa en procesos. Esos procesos, esas gestiones que nos van a permitir identificar, evaluar y diagnosticar los riesgos que que estos riesgos nos van a permitir establecer controles para evitar que esos riesgos se conviertan en sanciones penales o administrativas, en una mala reputación, en una contaminación de nuestro negocio y por ende en el buen renombre de nuestras empresas. Muchas gracias. Estimado Armando, muchas gracias por la presentación. La idea es que ahora las personas que puedan o que deseen profundizar, pues pueden hacer sus preguntas a través del chat que tenemos acá habilitado o simplemente levantar la mano. También pueden complementar la información si así lo consideran. Armando, por lo pronto hay una pregunta y es, ¿podrías explicarnos un poco más a detalle qué es el reporte de operación sospechosa, ROS? Bien, ese es el reporte que se hace tanto internamente como al organismo de supervisión en caso de que lo soliciten sobre algún tema de una operación que algún cliente no haya reportado de manera adecuada. ¿Cómo nos damos cuenta en caso de las firmas de abogados? Solicitando información actualizada, financiera y veraz acerca de el tema económico, ese respaldo económico que tiene el cliente. Perfecto. Bueno, acá hay otros mensajes de saludos donde dicen excelente presentación y con claridad en la manera de dar la información importante. También dicen muy interesante.
Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o licenciada, si quieres intervenir. Sí, yo tengo una pregunta para Armando. Agradecerle primero su excelentísima exposición. En el caso, por ejemplo, de las matrices de riesgo, ¿hay alguna otra forma de medición? Por ejemplo, el caso de imposición de alguna sanción que involucre, bueno, o sea, entiendo, ¿no?, que están los procesos y los riesgos es que nos impongan una sanción. Pero, por ejemplo, ¿cómo eh, intervendría, por ejemplo, una sanción? O sea, ¿qué tanto impactaría más bien una sanción que se ponga a una de las filiales que, por ejemplo, estuvieran fuera de Panamá o fuera de México, ¿cómo se llama?, para el sistema de compliance dentro de una organización internacional? Bueno, gracias, licenciada, por la pregunta. Definitivamente, por ejemplo, aquí las sanciones que imponen van en multas de 10.000 hasta 100.000 dólares. Si a una filial le multan en un país, seguramente el organismo de control, el organismo de supervisión va a reportar a donde tenga más filiales esa empresa, esa firma, esa institución, y va a repercutir en el negocio. Es como una cadena. Es decir, la aplicación de una sanción, aparte de que afecta la reputación de la empresa, va a repercutir en el mercado. O sea, va a tratar a tener un resultado negativo en el manejo de tu nombre comercial, el manejo de tu cartera de clientes, el manejo de tu negocio, y por ende esto va a afectar y a mermar en tu negocio final. Porque, por ejemplo, pues nos ha tocado ver casos en donde, por ejemplo, las reglas de compliance son mucho más estrictas. Por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, por ejemplo, y que cuando llegan a los países latinoamericanos, pues son un poco más laxas o a veces no tenemos la regulación suficiente para la aplicación de normas de cumplimiento. Entonces, cuando les decimos a los clientes, es que tienes que tropicalizarlo, ¿no? Porque o sea, no tenemos todavía ese ordenamiento legal o lo tenemos, ¿no? Pero no está tan reforzado como lo tuviéramos en Europa, y particularmente a mi caso aplicaría las situaciones, por ejemplo, de protección de datos, ¿no? De que, pues sí, tenemos en Europa, ¿no?, que la regulación es muy estricta y que choca con la regulación estadounidense porque no está tan severa la regulación estadounidense. Y luego, pues cuando llegamos a México, por ejemplo, o a algunos otros países de Latinoamérica, que nos faltan pues mucho trayecto por recorrer en el tema de protección de datos. Entonces, por ejemplo, en Panamá acabamos de aplicar, o sea, se acaba de entrar en vigencia la ley de protección de datos, que definitivamente en algún punto chocaría con lo que es el compliance. Sin embargo, las organizaciones entienden de que el compliance está, tú sabes, debe hacerse debidamente para poder mantener ese renombre de la empresa, esa matriz de riesgo baja, porque en el momento en que llegue, por ejemplo, una petición de información de uno de los organismos de supervisión, el que va a responder eres tú ante el organismo de supervisión. Y definitivamente hay países en que el cumplimiento normativo es demasiado estricto y que pareciera ser, en algunos casos, en que las firmas de abogados nos vamos a convertir como en el cuco de los clientes para tratar de cumplir con esa exigencia normativa de los mismos organismos internacionales. Exactamente, y ahí pues bueno, nos vemos a veces un poco en el sentido de que pues ¿qué hacemos?, ¿no? Nos vamos nos sometemos a la regulación europea, nos sometemos a la regulación estadounidense o nos quedamos con las leyes pues nacionales. De América. ¿Qué hacemos? Y después nos aparecemos una lista por ahí también, así que por no cumplir. Es un tema interesante que ahí hay que, ¿cómo se llama?, tomar en cuenta, porque también veo yo muchas diferencias, por ejemplo, con la regulación en materia de lavado de dinero, para efectos de Estados Unidos en lo particular,
Y luego en muchos países de Latinoamérica el tema del lavado de dinero no está tan estricto como en Estados Unidos, ¿no? Y cuando se hacen transacciones internacionales con Estados Unidos, pues ahí viene el problema, ¿no? También de cumplimiento. Y a mí, por ejemplo, esto, ¿cómo lo equiparamos, por ejemplo, para minimizar los riesgos de acuerdo a la matriz que usted amablemente acaba de exponer, ¿no? ¿Cómo puedo minimizar esos riesgos por faltas o por falla en la legislación local de nuestros países en Latinoamérica? ¿Cómo le haríamos? ¿Qué recomendación nos podría dar usted al respecto para utilizar adecuadamente esa matriz y disminuir los riesgos para quedarnos nosotros como asesores debidamente protegidos también? Por ejemplo, mira, en Panamá tenemos la unidad de análisis financiero. Ellos semanalmente o cada 15 días nos mandan a los sujetos no financieros, no obligados, una lista de personas sospechosas, ¿no? Que comparte las Naciones Unidas. Tenemos la obligación de reportar si en nuestra base de datos tenemos a esa persona a través de un formulario. ¿Eso para qué? Para tratar de cumplir con las exigencias internacionales. Si evaluamos un riesgo, por ejemplo, el riesgo de donde hace negocio la persona, yo creo que lo mejor es tratar de vincularse a estos organismos de compliance internacional que nos pueden también brindar el soporte necesario para poder tener esas herramientas a mano que nos permitan tratar de cumplir con el riesgo de donde esa persona desarrolla su actividad. Si vemos que en ese lugar hay algún tipo de riesgo que pudiera convertirse en un riesgo local, debemos tratar de minimizarlo y evaluarlo entonces en la matriz como uno de los aspectos que harían clic y que sería una alerta, ¿no? Ok, entonces estar siempre en comunicación con nuestros organismos locales para ver qué pautas nos indican y sobre eso estar informando, o sea, estar actualizado en los informes. Actualizándolo constantemente. El compliance es una cosa que varía todos los días, o sea, definitivamente. Aquí, igual el tema de las exigencias internacionales. Eso es un tema que no es estático, muy por el contrario, es dinámico. Y lo que nos permite entonces es mantenernos nos exige mantenernos en constante actualización para poder cumplir entonces terminadamente con los riesgos, con las exigencias y evitar esos riesgos que se conviertan también en riesgos locales o en riesgos que puedan, como bien señalaste, repercutir en un efecto negativo y cuando de repente vamos a hacer un negocio con una empresa o con Estados Unidos, aparecemos nosotros entonces en una lista por no haber cumplido con los riesgos o haber permitido que una empresa que en ellos esté en riesgo, haberla tenido como clientes locales nosotros. Ok, y otro tema que para mí es un tema novedoso y muy importante es el tema que también nos planteó, el tema de la responsabilidad penal para las sociedades, para las personas. Las personas jurídicas. Sí. Exactamente. Entonces es un tema que también pues es de reciente también incorporación para la legislación mexicana y sí. que pues hay que tener mucho cuidado en el tipo de operaciones que se realizan. Mira, sobre todo porque si la estructura de la persona jurídica fue creada para cometer el delito, entonces se somete a sanción. En Panamá desde el 2015 tenemos esta norma en el Código Penal y recientemente tenemos un caso de alto perfil en donde se llaman a juicio a 49 personas naturales y a una persona jurídica. Entonces, ven que o sea, sí, son sanciones que van desde multas, de inhabilitación, desde cancelación del permiso de operación. Entonces, o sea, es un tema de una estructura que debe evitarse utilizar la estructura jurídica para cometer este tipo de delitos, ¿no? Sobre todo lavado de activos, que se presta para eso. Así es, y es un tema importante que sería muy interesante y dejo aquí abierta la invitación si podemos después hacer una sesión de análisis de casos. Cuando gusten, a la orden, para conversar acerca de responsabilidad penal de personas jurídicas. Para nosotros sería espectacular que volverlo a tener con nosotros para una charla de análisis de casos, para que pues se nos abran un poquito las expectativas
o el conocimiento acerca de la responsabilidad y cómo ha resuelto la autoridad estos casos y cómo los ha llevado de la mano, o sea, los procedimientos, para que tengamos una forma adecuada de asesorar a nuestros clientes, principalmente porque estamos asesorando a empresas transnacionales que operan en nuestros países, y sería pues muy interesante, y dejo abierta la invitación para que nos... Con gusto, coordinamos con Andrea y con Santiago para la próxima sesión, entonces. Así es, nos dará mucho gusto contar nuevamente con análisis de estos temas. Y bueno, pues Santiago, no sé si hay más preguntas. Así es. Sí. Tenemos acá dos preguntas adicionales. Armando, la primera es, por correo, la UAF comparte semanalmente el listado de personas sospechosas. La pregunta es, en caso que uno de los clientes que mantenga la empresa sea uno de estos, ¿cuál sería la acción inmediata a hacer para minimizar un impacto negativo hacia la empresa? Bueno, mira, es básicamente lo que le dije a Liz hace un rato. Se debe establecer la matriz de riesgo profunda. El problema es que cuando ya la UAF manda a un sujeto o manda un listado de personas en riesgo, lo mejor sería para la empresa o para la firma de abogado, lo mejor en todo caso sería si estás en el tema de agente residente, porque recordemos algo, esto viene a afectar lo que es el tema del agente residente de la determinada empresa. Si tú lo tienes en tu banco de datos, tú debes reportarlo a la unidad de análisis financiero, en este caso específicamente en Panamá, porque la pregunta, entiendo, viene de Panamá, y no va casado con el hecho de que en materia penal tengas que defenderlo. Si tú tienes que defender un cliente de esto, eso es otra situación aparte con lo que es tu obligación de due diligence. Claro, tú le haces un due diligence, pero la defensa es indispensable, es un derecho constitucional, ¿no? Toda persona tiene derecho a que lo defiendan y para eso estamos los abogados. Pero para minimizar tu riesgo, hacer un análisis más profundo de riesgo, y si ya está en una lista de la UAF, definitivamente mi recomendación sería renunciar como agente residente y reportarlo directamente a la UAF. Perfecto. Y tenemos otra pregunta y es, ¿puede ampliar más información sobre el perfil transaccional? ¿Cómo los abogados pueden identificar transacciones inusuales? ¿En qué tipo de documentos? Bien, sobre todo las transacciones inusuales, si hay una transacción inusual, el organismo de supervisión le va a pedir reporte a la firma que aparece como agente residente o a la empresa. Si la pide la firma contacta al cliente y le dice, mira, necesitamos un reporte sobre esta transacción para poder sustentársela a la UAF. De lo contrario, la UAF los va a contactar directamente a ellos o el organismo de supervisión de cualquier país y se va entonces a tratar de identificar esa transacción. Cualquier transacción, por ejemplo, en nuestro país mayor de $10,000, debe justificarse ante la unidad de análisis financiero. Muchas gracias, Armando. Bueno, están agradeciendo mucho por el chat la presentación, tanto por acá por Zoom como por Facebook que estamos transmitiendo desde Costa Rica. Mandan muchos saludos y pues felicitan al expositor por la excelente presentación. Muy bien expuesto el tema, dicen. Gracias. Y por acá también tenemos un mensaje desde El Salvador que dice: agradecemos todo el esfuerzo que la Junta Directiva junto con el equipo de trabajo de comunicaciones realizan para compartirnos estos temas tan relevantes. Felicidades, excelente exposición. Bueno, pues queremos invitarlos a todos, si tienen preguntas futuras sobre el tema y demás, a que nos envíen un correo a el correo info@icgbusiness.com, el cual ya en este momento les estaremos escribiendo en el chat. Y bueno, muchas gracias por conectarse, muchas gracias a Armando, al equipo de ICG Panamá, a toda la gente que está en nuestro chat, y le doy paso a la licenciada Lice para el cierre del evento. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Quisiera agradecer de verdad enormemente al licenciado Eterio Armando Medina de ICG Panamá, obviamente perteneciente a la firma Patton Moreno y Asbar, International Lawyer, por la coordinación de este evento, por habernos acompañado. Vuelvo a reiterarle nuestra invitación para un siguiente webinar en donde analicemos casos en la práctica en materia de lavado de dinero, de compliance y las resoluciones que las autoridades
internacionales o locales hayan emitido en cada uno de estos casos, porque sería verdaderamente muy importante para nosotros conocer, ¿no? Cómo defender a una empresa en caso de una situación de conflicto por temas de compliance. Ajá. También, bueno, agradecemos también a nuestros socios de Panamá por toda la coordinación del evento. De verdad estamos sumamente complacidos y aprovecho para indicarles y agradecer la presencia de los países de Estados Unidos, El Salvador, México, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Argentina, Panamá, Guatemala, España, Venezuela, las Islas Vírgenes y Brasil, que nos acompañan en este evento el día de hoy. Entonces, pues no me queda más que agradecer en nombre del licenciado Ramiro Cervantes Urbán como presidente de la Junta Directiva de ICG International Consulting Group y de María Mondeja como secretaria de esta organización, el que nos hayan acompañado el día de hoy. Los invitamos a que sigan al pendiente de nuestros próximos webinars para el segundo semestre del año, que también van a ser de suma importancia y muy interesantes para el desarrollo de nuestros negocios y de nuestras empresas, ya sea en todo el continente latinoamericano, en Europa y actualmente en Asia. Agradecemos también a Andrea y a Santiago pues todo el apoyo que nos brindan para que se puedan llevar a cabo la organización de estos eventos. Cedo la palabra a Santiago y a Andrea. Gracias por participar. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta pronto. Hasta luego, gracias.